Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Vamos a leer abrir nuestras Biblias. Libro de Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Señor Jesús: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor. Damos gracias por este día, por esta tarde, Señor, que podemos estar en esta casa de oración. Gracias, Dios Santo. Pedimos, rogamos, Señor, que des reposo en nuestros pensamientos, Dios mío. Da quietud en nuestras mentes, nuestros corazones, Dios mío, y así podamos en este día recibir tu palabra, entender, escuchar bien, Dios mío, oír, Señor, como está escrito, como es tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús, ruego tu gracia de entender, Señor, de hablar según tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, ¿no? Gloria a Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice esta palabra, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, estamos escuchando, decía el pastor, en algún momento el diablo nos puede volver a poner en su dominio, en su reino, nos puede volver otra vez a la esclavitud. Y en verdad sí puede hacerse, hermano. Aunque nosotros proclamamos muchas veces la libertad, proclamamos la nueva vida, proclamamos el nuevo hombre, el viejo hombre, pero todas esas cosas no siempre se manifiestan en nosotros. No siempre manifestamos una vida nueva, no siempre manifestamos la libertad, no siempre manifestamos lo que Dios quiere. Muchas veces tenemos que reconocer que de alguna forma la esclavitud ha vuelto a nuestra vida. El enemigo nos volvió a atar. Lo que antes nos gobernaba otra vez nos está gobernando y ha salido de nuestro gobierno, del gobierno de Dios, nuestra vida. El Señor no es más el Señor que nosotros necesitamos tener. A veces estamos conversando, discutiendo, decimos, bueno, la esclavitud está en mi carne, la esclavitud es del viejo hombre. Tenemos palabra para todo. Pero como sea, hermanos, si no se puede manifestar lo nuevo que Dios ha hecho, entonces tenemos que reconocer que alguna ligadura, alguna atadura otra vez hay de todo lo que antes nosotros teníamos. Santiago hace una pregunta y dice: ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hay pasiones que han vuelto a gobernar nuestra vida. El yo que ha sido destronado por Cristo ha vuelto otra vez a sentarse en el trono. La esclavitud del dinero, la esclavitud del poder, la esclavitud del yo ha vuelto, hermano, a sentarse y a ser Señor en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a hacer, hermano, para servirle al Señor si no tenemos una libertad completa? ¿Cómo vamos a hacer para que Dios pueda usar nuestras vidas si en nosotros hay esclavitud? ¿Cómo hacemos para disfrutar la vida cristiana si en nosotros hay esclavitud? Dios nos quiere libres para salvarnos, libres para usarnos y libres para disfrutar
de la vida que Él nos dio. Una vida libre en el Espíritu, una vida libertada por Jesucristo, donde Él dice en el Evangelio de San Juan, nos ofrece la libertad del Hijo de Dios, y esa libertad es que Él sea nuestro Señor. Y todo otro tipo de señorío y de esclavitud se corta cuando nosotros aceptamos el señorío de Jesucristo, pertenecerle completamente a Él y que Él sea nuestro dueño y el que gobierna a cada uno de nosotros. Cuando nosotros rompemos el dominio de Jesucristo sobre nuestra vida, hermano, y cambiamos sus formas por las que nosotros queremos, hemos cambiado ese señorío y hemos vuelto entonces a la esclavitud. Este versículo dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez quiere decir que ya hubo una vez en la cual nosotros estuvimos esclavos de alguna cosa y volvemos otra vez al mismo dominio, al mismo gobierno. ¿Cuál ha sido, hermano, el problema nuestro? Nosotros hemos tenido divisiones, hemos tenido muchas manifestaciones este tiempo, hemos tenido separaciones, siempre las estamos viendo, de tanto en tanto aparecen en un lugar o en otro. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el hombre tiene que dividirse de otro? Cuando Dios declara un propósito, cuando Dios nos enseña sus formas, cuando Dios nos enseña qué respalda a Él, qué prospera, qué bendice, cómo son las formas de las cosas que Él bendice. ¿Por qué hay entre nosotros divisiones? No disensión de pensamientos, sino divisiones, fracturas, que luego se forman otros cuerpos. ¿Por qué las hay, hermano? Porque en verdad hemos vuelto de alguna forma a algún tipo de esclavitud que nos está gobernando. Y uno de los mayores jefes, gobernadores que vuelven a nuestra vida es el yo, con su pasión, con su trono, con su deseo. El yo no acepta, hermano, a ninguno sobre él. El yo, cuando se sienta en el trono en nuestra vida, hermano, lo que busca es siervos, lo que busca es el servicio hacia su persona. Cuando el yo se sienta en el trono, lo que busca es un esclavo que le sirva, alguien que le rinda honores, alguien que lo tenga arriba. Y es un problema para nosotros cuando el yo vuelve a tomar dominio. El Señor Jesús tiene que salir de en medio, porque no se sienta en otro lugar más que en el trono. El yo no tiene segundos lugares. O está muerto, deja de obrar, deja de ser, o está sentado en el trono de nuestra vida. Usted ni yo no vamos a poder sentar a ese Señor que se llama el yo o el ego si no es en un trono. No le acepta otro lugar más que el señorío. Y ese yo, cuando toma otra vez dominio de nuestras vidas, lo que quiere es el primer lugar, el reconocimiento, el tributo, el servicio hacia su señorío. Y eso produce divisiones, eso produce separaciones. Las pasiones que dice Santiago vuelven a combatir dentro de nosotros, y si no volvemos al dominio de Jesucristo, vamos a estar permanentemente en esclavitud. Eso es lo que nos pasa. Por eso Pablo dice: está firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, hemos citado estos días este versículo, libro de Hechos 8, cuando se predica el evangelio en Samaria. Hechos 8, dice la palabra del Señor, versículo 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad,
y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba con Felipe, siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Luego, versículos más abajo, dice: cuando vienen los apóstoles y hacen imposición de mano, reciben el Espíritu Santo. Él dice, el versículo 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Más abajo, versículo 22: arrepiéntete pues de esta tu maldad, le dice Pedro, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón, dice la palabra, que creyó a la predicación del evangelio, recibió a Jesucristo, se bautizó, estaba siempre con Felipe, veía las señales, los milagros que se estaban haciendo y estaba atónito, asombrado, embobecido por la manifestación de milagros, de señales de poder que estaba haciendo Dios por medio de sus siervos. Estaba, dice, atónito, deslumbrado por la manifestación de poder. Un poder que está sobrepasando el que él tenía en su vida por Satanás. Vienen los otros apóstoles y hacen señales mayores todavía. Ahora imponen las manos y la gente recibe el Espíritu Santo y habla nuevas lenguas. Y Simón es doblegado por un gobierno y por un señorío que Dios había quitado de su vida. Él creyó al evangelio, se bautizó, está con Felipe, siempre está viendo y viviendo ahora todo lo que Dios está haciendo. Él está participando allí, viendo todo lo que Dios hace. Pero le vuelve a tomar otra vez un señor que antes le había hecho esclavo. Y aquí le dice: Pedro, arrepiéntete, porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Él lo vio a Simón, aun siendo cristiano, entregado, recibiendo a Cristo, bautizado y todo. Pedro le dice: estás prisionero de maldad y estás en hiel de amargura. ¿Por qué está en hiel de amargura? Porque ahora él fue despojado del poder que un tiempo le había hecho ser un grande, engañando a los hombres. Tenían por un grande, diciendo: ese es el poder de Dios. Ahora él está despojado de ese poder y está pisando sobre la tierra como cualquier hombre. Vienen los apóstoles, los hijos de Dios, y van a hacer señales y manifestaciones poderosas, y Simón es tocado en su ego. Simón es tocado en su yo. Simón no acepta ahora el yo, el ego suyo, no acepta estar él con los pies en la tierra y otros levantado arriba como grandes, siendo ellos hijos y siervos de Dios. Él dice: ofrece dinero, quiere ese poder. ¿Qué es lo que quiere Simón? Simón no quiere ser beneficiario de otras personas. Simón no está pensando en la gente. Simón está pensando en ser él algún grande. Y en hiel de amargura, le dice Pedro, estás, porque está viendo, hermano, que otros son encumbrados y que él ahora ha quedado como un hombre más, como cualquier otra persona, sin ninguna manifestación poderosa a través de su vida. Eso es lo que le pasa a la iglesia del Señor.
cuando no somos transformados, cuando no buscamos una nueva vida diferente a la que hemos tenido, a donde solo Jesucristo sea el Señor, a donde solo Jesucristo esté arriba sentado en el trono y nosotros seamos simplemente siervos, hijos de Dios con manifestación de poder, pero poder del Señor, instrumentos con poder. Eso es lo que tenemos que ser, no esclavos del poder. Y la iglesia del Señor tiene esclavos del poder que quieren una manifestación poderosa solamente para ser reconocidos, no para ser instrumentos a favor del pueblo, sino que quieren poder para ser reconocidos como Simón. Y cuando no lo tienen, y cuando no son encumbrados y no son reconocidos, dentro suyo hay amargura, hay celo amargo, que dice la palabra del Señor. Y no puedes ver crecer a tu hermano, no puedes ver con libertad y dar gloria al Señor con una manifestación poderosa de Dios a través de otra persona, porque la esclavitud del yo y la esclavitud del poder nos han vuelto otra vez a someter. Eso es lo que a la iglesia del Señor le pasa. No se puede alegrar en alguien que nace. No se puede alegrar en alguien que es usado por Dios, hombre o mujer, porque nosotros queremos encumbrar el yo. Y cuando el yo se encumbra, no tiene otra cosa donde sentarse más que un trono. No le va a aceptar nunca ser segundo, ser tercero. Quiere ser primero en el trono y recibir los honores. Y va contra Dios, va a chocar con su trono y Dios lo tiene que derribar. Dios no comparte ese tipo de gloria con nadie. Nos puede hacer partícipes en el envolver y en el mover de su gloria, pero nunca compartirá la sociedad decir yo y Dios lo hicimos. Si no fuera por mí, Dios, ¿qué haría? Yo tengo que estar para que aprendan, yo tengo que estar para que se haga, yo tengo que estar para que vean. No, mi hermano, Dios no comparte sociedad con nadie en su gloria. Él hace y nosotros tenemos que aceptar ser instrumentos de Dios con poder a través de nosotros para el provecho del pueblo, pero no esclavos del poder. Cuando somos esclavos del poder, queremos siempre esa manifestación poderosa a través de nuestra vida, no el silbo apacible. Y una vez Dios hizo que pasara un estruendo, derribaba los montes, hizo que pasara el fuego, y ahí dice, no estaba Dios. Otra vez pasa el fuego después del estruendo, ahí no estaba Dios. Después viene un silbo apacible, y ahí estaba Dios. No siempre Dios hace una manifestación estruendosa, pero cuando somos esclavos del yo y del poder, queremos siempre una manifestación estruendosa que reconozca que yo estuve y que hicieron esas cosas. Jesús, nuestro Señor, ¿quién hubo otro que tuviera como siervo de Dios en carne y hueso una manifestación más poderosa que Él? No hubo otro. Sin embargo, cuando Él tuvo que hacer uso del poder y legítimamente podía hacerlo, le dijo a Pedro, Pedro, mete tu espada en su vaina. ¿No crees que yo puedo orar y pedir a Dios y que Dios no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumpliría lo que está escrito, que es necesario que así se haga, que así acontezcan todas estas cosas? Él tiene en su mano el poder, fue ungido por Dios, está lleno de su Espíritu Santo, puede hacer todo lo que quiera con poder, pero es solo un instrumento poderoso de Dios como siervo sobre la tierra, no es esclavo del poder. Nosotros no entendemos, hermano, que si en un momento el ego, el yo ha sido nuestro Señor y nuestro gobernador, en algún momento va a querer volver viendo el poder de Dios como le pasa a Simón. ¿Cuántos han caído en este tiempo o hasta este tiempo? ¿Cuántos que usted haya sabido siquiera que han sido siervos de Dios y que fueron usados por Dios y han caído justo bajo este yugo? ¿Por qué, hermano? Porque este fue su Señor, el yo y la esclavitud del poder. Y han salido a buscar solo una manifestación poderosa y han dejado la enseñanza de la palabra de Dios que cambia las vidas, que transforma los corazones, lo que Dios nos ha entregado a nosotros para salvación,
que el hombre y la mujer sean transformados para heredar salvación. Han salido solo a buscar una manifestación poderosa, señales que estén donde ellos están. Van siguiendo las señales. Cuando Dios dijo que nosotros salimos, predicamos, hablamos de Jesús, anunciamos el reino, y las señales van detrás de sus siervos y de sus siervas. El yo no acepta segundo lugar. Examine su vida. Si usted no acepta ser postergado, es que el yo le está rondando el trono otra vez. Si usted no acepta el renunciamiento, la muerte, lo que nosotros entendemos como la muerte del viejo hombre, eso, hermano, hace una persona, un hombre o una mujer que ha querido y ha decidido sacar del trono al yo y sentarlo al Señor Jesucristo. Ser solo un instrumento de Dios para cuando Él quiera, para cuando Él le plazca usar nuestras vidas. En el libro de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere manifestarse en medio de nosotros. Dios quiere manifestarse a través de nosotros, pero necesitamos la libertad completa. Necesitamos ser libres de todo yugo de esclavitud. Aquí dice este versículo, los primeros que hemos leído, en este versículo dice: han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Cuál es el problema que tiene Balaam? Dice: amó el premio de la maldad. Fue reprendido por su iniquidad. Para nosotros es cosa liviana, hermano, dejar por un poco más de dinero el orden de Dios. Dejar por unas horas, siempre es unas horas extra, y parece una cosa cargosa, algo extremista. Pero ¿qué buscamos nosotros cuando dejamos el servicio por un poquito más?
Cuando dejamos la posibilidad de ser usados por Dios. Dice, no, pero si hay un montón, dice, ¿qué me van a usar a mí? Esa fe trae los frutos que usted vive. Cuando usted dice, ¿qué me va a usar Dios? ¿Qué me van a llamar a mí si ahí están todos? Esa fe, luego usted dice, ¿por qué no me usan? Ahí tiene el fruto de su pronunciación, de su declaración de fe. Yo digo, no sé quién está, pero yo creo que Dios me puede usar. Él es soberano y yo creo que Dios puede usar mi vida. No sé cómo, pero confiamos en el Señor. Estos días pasados tuvimos un asunto con el hermano Mariano, no con él, sino con sus pastores, que lo dijimos aquí, que no querían que fuera a predicar porque era apóstol. Bueno, yo estos días de la campaña había decidido yo de mí mismo no ir para no generar alguna incomodidad. Yo, por ahí están ellos, dice, este es el fulano, y se pone medio incómodo. Pero el domingo estaba allí meditando un poquito y me dijo el Señor que vaya, que iba a predicar. Bueno, me fui, le crucé al pastor, le digo, hermano, vamos a ir para allá, ¿cómo va a ser? Bueno, decidí, vamos. Y nos fuimos. Y llegamos ya, bajé la camioneta, se acercó el hermano, me dice, hermano, usted va a tener la predicación, la palabra de apertura. Bueno, y prediqué. Yo creo que soy siervo de Dios. Y no sé quién estará allí, pero yo creo que Dios me va a querer usar. Hasta aquí resultó. Un día fuimos a visitar una iglesia. No estaba el pastor de la iglesia cuando llegamos. Entonces el hermano que estaba coordinando dice, hermano, usted tiene una palabra de reflexión. Me prediqué. Al rato viene el pastor cuando terminé de predicar. Le entregó el hermano. Llegó la hora de la predicación, dice, el hermano va a predicar. Le dice el otro, pero ya predicó. Y bueno, va a predicar de vuelta. Y bueno, predicamos de vuelta. 2 veces en un solo culto. ¿Por qué proclama, mi hermano, algo que usted después, cuando le da frutos contrarios a lo que usted quiere, se enoja? Nuestra fe, hermano, toca el corazón de Dios. Nosotros a veces decimos, parece cargoso decir, hermano, no haga hora extra, qué sé yo, y dice, hermano, pues parece una cosa, una locura, estar diciendo no hágase 2 horas extra, 1 hora extra. Pero ¿qué pasa dentro de nosotros? Para nosotros es liviano, es una cosa sencilla, simple. Pero dejar el orden de Dios, romper el orden de Dios por un poquito de dinero, hermano, es una iniquidad. Porque no hay nada sobre su voluntad, no hay nada sobre su orden. Es lo más importante, es la declaración de su soberanía, es la declaración de su majestad en el trono, de que Él decide, de que Él dijo que se haga así, lo dejó escrito y lo respalda con su poder. Para nosotros es simple, es sencillo, fácil, para Dios no lo es. Balaam dice, estos cayeron en el error de Balaam, amó el premio de la maldad. Balaam le muerde el dinero, por eso hace lo que hace. Balaam quiere un poco más. No habrá estado seguramente desposeído, porque era un siervo de Dios. Dios le habrá sustentado con toda seguridad, pero él quiere más. Y eso le está mordiendo su conciencia. Quiere un poco más. Y no tiene problema él de romper el orden del Señor. Por eso él les dice, voy a orar. Él sabe qué va a decir Dios, sí que lo sabe. Va y ora y pregunta, dice, a ver qué va a decir Dios. Vuelve de allá con una respuesta. Otra vez dice, voy a orar y voy a ver qué dice Dios. Él está buscando que Dios le diga sí, hacelo. Y nosotros cuántas veces hemos caído en eso, ¿no? Dios me ha permitido hacerlo, pero ¿por qué nos ha permitido? ¿Por qué le permitió a Balaam? Porque en su obstinación Dios ve y Dios sabe que no va a retroceder. Ama el premio de la maldad sobre las cosas de Dios, sobre el orden de Dios. Cuando Dios nos declara su palabra, no hay que ir a orar a ver si Dios acepta otra cosa. Solo lee, cree, entiende y vive.
no ir de rodillas a Dios con muestras de humillación y decirle que Él va a torcer su brazo y va a cambiar su determinación eterna. Hermano, es solo la obstinación del yo que se ha sentado en el trono y quiere a Dios de tributario nada menos, a Dios de siervo a su disposición, cuando uno solo venció y uno solo es el Señor, y ante Él se dobla toda rodilla. Y el yo también dobla su rodilla y muere ante el trono del Señor y ante el nombre que Él ha heredado. Solo en nosotros hay una obstinación cuando volvemos a estar sujetos al yugo de esclavitud. Y no hay otro lugar donde usted lo siente al yo si no es en el trono. Y es esclavo del poder. Y quiere el poder, quiere la manifestación para su propio provecho. Más abajo dice la palabra del Señor: estos son fuentes sin agua. Gloria a Dios. Vamos más atrás, perdone mi hermano. Versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 19: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Por qué le cuesta a la iglesia del Señor salir cuando cayó? ¿Por qué cuesta tanto la restauración de una persona? Porque la persona no reconoce estar en esclavitud, solo reconoce haber caído y le parece que es como una caída, así que usted va caminando y luego cayó y se levantó y sigue caminando o sigue corriendo. Aquí dice: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando nosotros caemos en este yugo de esclavitud, esa es nuestra condición posterior. Somos esclavos del que nos venció. Balaam es esclavo, Simón es esclavo. Están viendo cosas de Dios, pero están viviendo en esclavitud. Los yugos están sobre ellos. Estos tienen los ojos habituados a la codicia, no se cansan de pecar, tienen los ojos llenos de adulterio. Y más abajo dice: les prometen libertad. Esa persona no sirve como siervo o como sierva de Dios. ¿Por qué, mi hermano, no sirve? ¿Por qué Dios no le va a usar? ¿Por qué digo yo que no sirve? Porque esta palabra dice: les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. No los pueden hacer libres. Solo promesa de libertad. Ahora Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. A estos usa Dios. Aquí hablaba puntualmente del Señor Jesucristo, pero ahora Dios le ha dado toda esa herencia, esa gracia, ese poder que habitó en él, esa postura de hijos, herederos, sentado en las regiones celestes. Eso tiene el pueblo del Señor ahora. ¿Cuál es nuestra postura y cuál tiene que ser nuestro proceder? Aquí dice ordenar.
Está esclavo, abrirle la cárcel. Está atado, cortarle las cadenas. Está en oscuridad, traerle luz y alumbrarlo. El procedimiento directo como instrumentos poderosos de Dios. ¿Qué decía Pedro? Les prometen libertad, pero no pueden darles libertad porque ellos mismos son esclavos de corrupción. Cuando una persona, hermano, ha sentado su yo en el trono y se ha hecho esclavo del poder, lo único que mira es una manifestación de poder a través de su vida. No piensa en nadie más. Estos días meditaba ese versículo que dice: Pedro, dijo el Señor, ¿no crees que yo puedo ahora orar y pedir y que el Padre no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría lo que está escrito, que es necesario que así se haga? Estaba justo al pie de ser inmolado. Estaba justo al pie del sufrimiento, del derramamiento de su sangre. Todos nosotros estábamos, dice la palabra, ya delante, puestos delante de sus ojos como el gozo suyo, el motor que le impulsó a enfrentar la cruz y a sufrir el oprobio. Y en medio de todo eso, donde él podía echar mano del poder y ser libre, él dice: ¿cómo vamos a hacer así, Pedro? ¿Cómo se va a cumplir lo que está escrito, que es necesario que así se haga? Siendo poderoso, teniendo todo en su mano, está dispuesto a entregarse a la voluntad del Señor. No es esclavo de su poder. No es como Santiago y su hermano, que quieren hacer bajar fuego del cielo para consumir a otros. Ellos, dice el Señor, no entendieron todavía de qué espíritu son. Son esclavos del poder. Y la iglesia del Señor tiene esclavitud del yo, esclavitud del poder, esclavitud del dinero y esclavitud de pasiones. No pueden nacer libre, no pueden ser instrumentos usados por Dios, porque vamos a terminar solo prometiendo, solo diciendo: vamos a estar orando, vamos a orar, yo te aconsejo, hace esto, y ahí solamente termina todo. Hermano, la iglesia del Señor tiene un problema. Ha desaparecido de a poquito la manifestación de la palabra del Señor, de la doctrina que cambia a las personas. ¿Por qué ha salido la enseñanza de santificación y la palabra de predicación contra el pecado? Porque los que ministran la palabra del Señor en muchos lugares se han hecho esclavos de pecado, se han hecho esclavos del dinero. Entonces encubren su condición personal y no pueden dar libertad al pueblo. Por amor del dinero, para que no se vaya nadie y nadie se moleste, entonces han dejado de hablar del pecado y de la vida que Dios exige a su pueblo. No pide, Dios exige por su santidad, porque Él es santo, dice Pedro: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pablo le está diciendo ahí a los Gálatas: está firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Por qué tenemos disensiones, hermano? Porque hemos sentado el yo muy arriba y el yo no acepta segundos lugares. Porque nos vamos para acá, para allá, de un lugar a otro, cuando hemos proclamado alguna vez la obra de Dios, la misericordia que nos trajo, la misericordia que nos enseñó en esta casa. ¿Qué ha cambiado de la enseñanza? ¿Cuál es nuestro pecado? Porque uno se quiere ir, hermano. Tenemos contradicciones en nuestras propias vidas. Nuestra fe dice que no me van a usar y no me usan, hermano. Nuestra fe dice que Dios no se va a proveer de mí y no se provee de mí. Es el resultado de nuestra fe. Cuando su fe diga: yo soy un siervo de Dios, mi Señor es dueño de las almas, dueño del que se pierde y del que se salva, y dueño de los púlpitos, y cuando Él le plazca, no importa quién se oponga, yo estaré parado hablando su palabra. Dios honra la fe, pero esa fe tiene que ser el motor de nuestra vida. Deje la esclavitud del dinero, que no le muerda 100, 200 o 1000 pesos más en el mes para cambiar el orden del Señor. Su fe tiene que decir que Dios está aquí,
y que Dios está por recibir su alabanza y su adoración. El Dios majestuoso, el que puede hacer todo solo, ¿quiere proveerse de mí? Sí, yo creo que sí. ¿Quiere proveerse de usted? Yo creo que sí. ¿Alguien puede interferir? No, mi hermano. Si no me han usado como siervo, es simplemente porque Él no quiso hacerlo. Pero cuando Él quiera proveerse de usted, Dios le usará. No importa quién esté en el medio. Él es el Señor, Él es el dueño. Las almas son suyas. El que está en el mundo es suyo. El que está dentro es suyo. Este cajoncito de madera también es suyo, en su lugar para enseñar la palabra del Señor. No importa quién diga que no. Su fe tiene que decir otra cosa, y su fe tiene que producir otra entrega para el Señor. Póngase de pie. Cuando la iglesia del Señor de alguna forma cayó, tenga presente: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y el Señor que se ha vuelto a sentar en el trono, usted diga que es de su carne, trono de su espíritu, a donde sea. Si se ha vuelto a sentar, no permitirá una manifestación de vida nueva en libertad nunca. Tiene que volver Jesucristo. Y Jesucristo no vuelve con una espada a cortar la cadena para que otra vez vayamos a hacer lo nuestro. Jesús vuelve a ofrecernos la libertad suya, y esa libertad solamente es ser yo pertenencia del Señor. Que Él sea mi dueño y nadie más cruzará la línea para hacerme esclavo otra vez de lo mismo. Levante su mano y arregle su cuenta con Dios. Gracias.